¿Los eliminó la OTAN? Es la pregunta que muchos se hacen luego de la desaparición extraña de 4 soldados en Lituania, un escándalo que se ha disparado, porque primero el jefe de la OTAN anunció el fallecimiento de esos soldados y luego la misma alianza vino a desmentirlo y a retractarse, lo cual generó todo un torbellino de teorías al respecto y contradicciones en este sentido. Todo esto sucedió luego de que en Pabrace, cerca de la frontera de Bielorrusia, un Hércules M88 que transportaba a estos soldados terminara sumergido en una masa de agua extrañamente. ¿Se trató de un accidente o es una macabra ejecución encubierta? No lo sabemos. Lo cierto es que entre la ineptitud estadounidense y un humor negro que no perdona, se levantan sospechas de un montaje tan retorcido como hilarante. Prepárate para conocer los detalles inéditos que nos están ocultando con el siguiente material que te voy a presentar y me permito leer. Se encienden las alarmas en Washington. Y es que un misterio que tiene al ejército con los pelos de punta, luego de que 4 soldados en Lituania, que literalmente se fumaron del campo de entrenamiento, primero el jefe de la OTAN, Mark Rutte, soltó la bomba diciendo que habían perdido la vida, pero luego para luego en un abrir y cerrar de ojos la misma alianza se retractara. Una cosa que parece increíble, pero que es cierta. Este enigma se ha transformado en un caos total, dejando a Estados Unidos en un estado de shock absoluto. La historia comenzó con un trágico accidente en Pabrade, cerca de la frontera en Bielorrusia, y el incidente, que a simple vista parecía un simple fallo en el ejercicio militar, se convirtió en un torbellino de contradicciones, teorías conspirativas que ni el mejor guionista de Hollywood se hubiera imaginado. Se trata de teorías conspirativas que a simple vista pudieran sonar descabelladas, pero que a la vista de la desaparición en Europa y de la desesperación, reinante en Europa y el desespero del señor de Zelensky, cuya cabeza pende de un hilo, empiezan a sonar bastante plausibles, ¿no? En un escenario donde todo apunta a gato encerrado. Pero sigamos leyendo este material, porque el 26 de marzo de 2025 todo explotó cuando se confirmó que la desaparición de estos 4 soldados de la primera brigada de la tercera división de infantería se sucedió. ¿Están involucrados en una misión encubierta que salió mal? Es una de las preguntas que está en el tapete. Los militares estaban en pleno ejército táctico en Pabrade y lo que comenzó como un operativo de rescate se volvió un verdadero caos, con operaciones de búsqueda que parecían sacadas de una película de acción. En una conferencia en Varsovia, el mismísimo Mark Rutte, con tono sobrio y casi teatral, anunció la trágica noticia de la pérdida de los soldados, lo que dejó a todos boquiabiertos, pero con un discurso confuso. Sin embargo, la OTAN no tardó en corregir la información y Alison Hart, la portavoz, aclaró que las declaraciones de Rutte eran solo un rumor y que la suerte de los soldados seguía siendo un misterio. Por demás impresionante, ¿no? Y nos recuerda, y uno no puede evitar cuando suceden cosas como esta, recordar, por ejemplo, la gestión de Joe Biden, donde venían y se le escapaban y se le chispoteaban este tipo de cosas y salía corriendo entonces enseguida toda la camada de portavoces a desmentirlo y a tratar de torcer lo que él había dicho. Lo que sí nos queda claro es que pareciera que al señor Rutte se le chispoteó, se fue de lengua. Sigamos leyendo. La confusión se apoderó de todo. Primero dijeron que estaba muerto y luego salieron y afirmaron que nada había sucedido. Esto solo alimentó aún más las especulaciones de conspiración y conflicto evidentes entre la alianza y Donald Trump. Las teorías comenzaron a correr solas. Algunos dijeron que los soldados fueron víctimas de un ataque en territorio ucraniano por parte del ejército ruso y en medio de tensiones crecientes en la región.
tal vez para evadir responsabilidades compartidas entre la OTAN y Estados Unidos. Entonces, imaginan esto en las redes. Se incendiaron con comentarios que aseguraban que los soldados estaban en una misión ultra secreta de la OTAN en Ucrania y que fueron sorprendidos por las fuerzas rusas. Pero la evidencia empezó a desmoronar esa hipótesis cuando se descubrió un M88 Hércules, un vehículo blindado de recuperación, muy importante este dato, sumergido en una masa de agua en Pavlograd. Es bueno en este punto hacer un alto porque la verdad es que no nos extraña que se hayan generado todas estas controversias en torno a este suceso, recordando además la cantidad de personal de la OTAN, sobre todo de alto rango, que ha desaparecido, ha muerto en extrañas circunstancias y que se han generado diversas teorías al respecto de esto. Entonces, con estos precedentes, la verdad es que nada nos extraña. Pero sigamos leyendo, porque esto no termina aquí. El M88, es importante puntualizar esto, es un vehículo blindado de recuperación, no es un vehículo de combate. Su presencia en el campo de entrenamiento parecía indicar un problema logístico o de mal funcionamiento y no un ataque sorpresa por parte de las fuerzas rusas. Muy importante este detalle. Así, lo que parecía un accidente se fue transformando en algo mucho más turbio. Y si esto no se trató de un accidente, sino de una ejecución interna planeada al detalle, existen antecedentes de estas operaciones encubiertas que han ido mal y que bajo la presión política y geopolítica han terminado en tragedias silenciosas. No se puede descartar que la desaparición de estos soldados sea el resultado de una cadena de errores cometidos por la propia estructura de la OTAN, tal vez con la intención de encubrir fallos operacionales o de evitar un escándalo mayor, cosa que no nos extrañaría. La posibilidad de que la OTAN hubiera cometido un error garrafal, como le suele suceder, o peor aún, ejecutado a sus propios soldados, empezó a ganar fuerza en los círculos militares y periodistas de investigación. Así que aquí, mi gente, la verdad se esconde entre capas de contradicciones con la ineptitud estadounidense. En última instancia, la desaparición de estos soldados no es solo una tragedia que destroza familias, sino el reflejo de los riesgos extremos que encierra operar en zonas de alta tensión. Y más allá de las versiones oficiales, lo que realmente es inquietante es la pregunta persistente: ¿cuánto de la verdad se nos oculta? Pues se trata de una pregunta que quedará en el aire, pero lo que sí estamos seguros es de que mucho se oculta en este entorno de este conflicto. Intentan ocultar las fuerzas de la OTAN muchísimas cosas. Les relatábamos estas extrañas desapariciones, no solamente de estos, sino de altos mandos militares que se han dado en este contexto. Pero como dicen por ahí, la mentira tiene patas cortas y vaya que lo hemos evidenciado en este conflicto, en el contexto de este conflicto, ¿no? Amigos y amigas, para mí fue un placer llevarles y compartir esta información con ustedes. Mi nombre es Nancy Vargas y nos vemos en una próxima oportunidad.